Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos nuevamente, estamos nuevamente como familia reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y también es el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de su vida. Bien, hoy vamos a tener un estudio bien interesante. Dani, Margie, María Paz. Nuestro estudio de hoy tiene por título Un gran ejemplo. Cuando nosotros estudiamos la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, encontramos al apóstol Pablo escribiendo de una manera muy personal. El apóstol Pablo demostró ahí su integridad, su autoridad y también nos dejó ver rasgos de su carácter. Y hoy quiero que en el estudio, Dani, Margie, María Paz y tú, amigo que me estás escuchando, analicemos cuáles son las virtudes, cuáles son esas cualidades que tiene el apóstol Pablo, que tenía el apóstol Pablo y que quedaron consignadas aquí en la segunda carta a los Corintios. Porque el apóstol Pablo es un gran ejemplo, es un ejemplo digno de imitar. Y entonces vamos a analizar cuáles son las cualidades que debemos cultivar, así como las cultivó el apóstol Pablo. Entonces, Dani, clase de hoy, un gran ejemplo. ¿Queda claro, campeón? Sí. Un gran ejemplo. Margie, clase de hoy, un gran ejemplo. Vamos a analizar la segunda carta a los Corintios desde ese enfoque. El apóstol Pablo nos mostró que él es un gran ejemplo, digno de imitar. Bien, a lo largo de la segunda carta a los Corintios, él nos demostró que él reconocía que era Dios el que dirigía su vida. Y entonces ahí tenemos la primera virtud que ustedes y yo debemos cultivar. Y es reconocer que es Dios el que dirige nuestras vidas. Esa es una cualidad que debemos, Margie, tú y yo, cultivar, desarrollar, vivir de acuerdo a ella. Y es reconocer que es Dios el que dirige nuestras vidas. Dios es soberano. Esa virtud es la dependencia absoluta de Dios. Esa cualidad es depender de su soberanía, de su poder, de sus decisiones, porque Dios es el que manda. Dios es el que manda. Él es el soberano. Y eso lo tenía claro el apóstol Pablo. Él reconocía que era el que dirigía sus vidas, su vida, porque Dios es soberano. Otra cualidad que encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios es que el apóstol Pablo alababa a Dios. Su vida era una vida de alabanza a Dios. Alabar a Dios debe ser parte de nuestra vida, Dani. Nosotros no podemos vivir nuestras vidas sin alabar a Dios. ¿Qué es alabar a Dios? Alabar a Dios es reconocer todo lo que Él hace. Eso es alabarlo. Reconocer sus obras, sus maravillas, reconocer su amor, su misericordia, su poder. Entonces nosotros no podemos vivir nuestras vidas sin la alabanza a Dios. Nuestra vida se debe caracterizar por eso, por la alabanza. Reconocemos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, todo lo que Él ha hecho, todo lo que hace y todo lo que hará, porque Él es poderoso. Esa es la segunda cualidad. Entonces, primera cualidad, reconocer que Dios dirige nuestras vidas, y la segunda, nuestra vida se debe caracterizar por la alabanza a Dios. La tercera, debemos tener una relación con Dios como nuestro Padre, no una relación netamente religiosa, sino debemos reconocer que Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque si tenemos una relación como Padre, sabemos que Él dirige nuestra existencia, sabemos que Él nos trata como hijos, sabemos que Él es el que nos cuida, el que nos ama. Nosotros somos sus hijos y tenemos una relación correcta con Él, tenemos una relación personal con Él, una relación cercana. Quiere decir que hay una gran diferencia entre simplemente reconocer que Dios existe
y pasar a tener una relación con Dios como nuestro Padre. ¿Queda claro eso, Margie? Sí, mi amor. Que hay una gran diferencia entre simplemente creer que Dios existe y pasar a relacionarnos con Dios como nuestro papá, como nuestro Padre. Tengámoslo siempre en cuenta. Dios es nuestro Padre y debemos tener una relación con Él así como nuestro Padre. Una dependencia de Él, una comunicación profunda con Él. Muy bien. Otra virtud que aprendemos del apóstol Pablo aquí en la segunda carta a los Corintios es que debemos tener una relación con Dios donde experimentamos que Él es la fuente de nuestro consuelo y que Él es el que nos consuela. Eso es supremamente importante. Cuando nosotros sufrimos, el que nos consuela es Dios. Cuando nosotros sufrimos, el que nos ayuda es Dios. Él es la fuente de nuestro consuelo. Esa es otra virtud, otra cualidad que debemos cultivar. Número 5. La número 5 es, debemos reconocer que estamos en este mundo para hacer la voluntad de Dios. Eso lo reconocía el apóstol Pablo. Reconocer que estamos en este mundo para hacer la voluntad de Dios. Tenemos también la virtud número 6. Nosotros debemos consolar a los que sufren. No debemos ser indiferentes. Nosotros, Dani y Margie, nosotros no podemos ser indiferentes. Nosotros no podemos, nosotros aquí, nuestra vida acá, desde que nosotros estemos bien, que los demás sufran. No. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Nosotros debemos preocuparnos y consolar a los demás. Esa es una de las razones por las cuales, mi querido amigo que nos estás escuchando, grabamos el mejor manual de crianza. Nosotros grabamos el mejor manual de crianza porque queremos edificar tu vida. Queremos que tú escuches nuestro ritual familiar, cómo es, y que nosotros nos preocupamos por los demás, porque una característica de un verdadero seguidor de Jesucristo es que consuela a los que sufren. Nosotros no podemos ser indiferentes a los demás, ¿no? ¿Qué tal alguien que algún día alguien me llamara y me dijera Dani, o que llamara Margie y nos dijera Margie, Dani, tengo un problema serio, necesito que me ayuden? ¿Y qué tal nosotros indiferentes, no? ¿Qué tal nosotros? No, allá esa persona, ahí verá. Eso sería terrible, porque si Dios nos ha consolado, nosotros somos una fuente de consuelo para los demás. Cualidad número 7 que aprendemos del apóstol Pablo, y es aprender a depositar toda nuestra confianza en Dios. Depositar toda nuestra confianza en Dios. Realmente Dios es el centro de nuestra existencia. Dios es el eje de nuestra vida. Dios no es parte de lo que nosotros somos. Dios no es un área más, sino que Dios es el centro de nuestras vidas. Dios no es una pequeña parte. Dios es el todo. Sin Dios no podemos vivir. Sin Dios no podemos movernos, no podemos existir. Hay una cosa que yo reconozco como padre, como ser humano, como esposo, como hombre. Yo reconozco que sin Dios no puedo vivir, sin Dios no puedo respirar, no puedo existir. Dios es la fuente de mi sabiduría, Dios es la fuente de todo lo que yo soy, Dios es la fuente de todo lo que yo hago, Dios es la fuente de absolutamente todo lo que sucede en mi vida. Él es la fuente eterna de todo lo que yo soy. Lo que yo pienso, lo que yo soy, lo que yo hablo, está todo eso sustentado en Dios. Entonces no podemos vivir sin Dios. Esa es una maravillosa cualidad que nos deja clara el apóstol Pablo aquí en la segunda carta a los Corintios. Entonces, número 1, reconocer que es Dios el que dirige nuestras vidas. Número 2, reconocer que nuestra vida se debe caracterizar por la alabanza a Dios. Número 3, tener una relación con Dios como nuestro Padre. Así es. Número 4, tener una relación con Dios donde experimentamos que Él es la fuente de nuestro consuelo y el que nos consuela. Número 5, reconozco que estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Maravilloso, Margie, reconocer que estamos en este mundo para hacer la voluntad de Dios. Número 6, Dios es mi consuelo. Consolar a los que sufren. Okay. Porque la 4 es Dios es mi consuelo. Y la número 6 es nosotros ahora consolamos a los demás. Okay. Como hemos recibido consuelo, ahora nosotros consolamos a los demás. Y número 7, aprender a depositar toda nuestra confianza en Dios. Él es el todo de nuestra vida.
Dani, tú ya a tus 12 años, desde bebé, desde que estabas en la barriga de la mamá, nosotros siempre hemos hecho el ritual familiar en pareja. Después cuando tú naciste, desde que eras un bebecito, mejor dicho, todos los días de tu vida, todas las semanas de tu vida, has escuchado las Sagradas Escrituras, has leído las Sagradas Escrituras, has escuchado las Sagradas Escrituras. Y lo que nosotros somos como familia y somos como padres y somos como individuos depende de la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras, y por eso estas cualidades deben estar presentes en tu vida, campeón. ¿Queda claro? Muy bien. Número 8. Debemos tener una conciencia limpia. Esa es otra cualidad que nos deja el apóstol Pablo muy clara. Tener una conciencia limpia. Muy bien. Vamos con el número 9. La número 9 es vivir en santidad. Esa es otra cualidad, eso es otra cosa que nos debe caracterizar, Dani. Vivir en santidad, eso es demasiado importante. Muy bien, Mario, entonces estás muy pendiente de la número 10, que es ser sinceros. Sí. Ser sinceros. Entonces, la número 9, número 8, tener una conciencia limpia. Número 9, vivir en santidad. Y número 10, ser sinceros. Esa es otra cualidad que debemos cultivar, que nos está enseñando el apóstol Pablo. Ya vemos nosotros como familia por qué esta clase tiene como título Un gran ejemplo. Definitivamente en el apóstol Pablo encontramos un gran ejemplo digno de imitar. Y entonces voy a recordarlas para que tú, amigo que me estás escuchando, las puedas apuntar. Y es, número 1, reconocer que es Dios el que dirige mi vida. Número 2, reconocer que mi vida se debe caracterizar por la alabanza a Dios. Número 3, tener una relación con Dios como Padre. Número 4, tener una relación con Dios donde experimento que Él es la fuente de mi consuelo. Él es el que me consuela. Número 5, reconocer que estoy en este mundo para hacer la voluntad de Dios. Número 6, debo consolar a los que sufren. Número 7, aprender a depositar toda mi confianza en Dios. Número 8, tener una conciencia limpia. Número 9, vivir en santidad. Y número 10, ser sincero. Número 11, ser transparente. Yo debo ser transparente. Eso es súper importante, ser transparente. Número 12, ser confiable. Si yo digo algo, lo cumplo. En eso yo me debo caracterizar. Si yo digo algo, lo cumplo. Si yo prometo algo, lo cumplo. Si yo le digo a alguien que voy a hacer algo, lo hago. Ser de palabra, ser confiable. Número 13, ser veraz, hablar con la verdad, no mentir. Dani, esto te debe quedar a ti clarísimo a lo largo de tu vida. Y lo mismo mi hija María Paz, que está aquí escuchándonos, y nosotros como individuos, Margie y yo, nosotros debemos ser veraces, vamos a decir la verdad. Ojo, campeón, debemos decir siempre la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Cuidado, que nuestra vida nunca se vaya a caracterizar por la mentira, por las medias verdades. Debemos ser amorosos. El apóstol Pablo aquí en su segunda carta a los Corintios nos muestra una virtud importante, y es que él se caracteriza por ser amoroso. Debemos ser perdonadores. Debemos ser mentores compasivos. Voy a explicar esto. ¿Qué significa ser un mentor compasivo? Un mentor compasivo es aquella persona que siente el dolor que siente su aprendiz. No lo trata con dureza, no lo trata con severidad, sino que siente el dolor, experimenta el dolor que está sintiendo su aprendiz y está movido a hacer algo por él. No es indiferente al dolor de su aprendiz. No lo trata con despotismo, con dureza o con crueldad. También otra cualidad, la número 15, ser perdonador. Voy a leer desde la 8. Número 8, tener una conciencia limpia. Número 9, vivir en santidad. Número 10, ser sinceros. Número 11, ser transparentes. Número 12, ser confiables. Número 13, ser veraces. Número 14, ser amorosos. Número 15, perdonadores. Número 16, ser mentores compasivos. Número 17, tener una conciencia limpia delante de Dios. Yo debo ser consciente de que Dios me vigila, Dios me mira, Dios me cuida. Dios también es mi juez.
Cuidado Me con... corrige. Dios me corrige porque Él es mi Padre. Él es el todo de mi vida. Entonces yo debo tener una conciencia limpia delante de Dios. Definitivamente, si no es por las Sagradas Escrituras, estamos muertos. Si no es por la palabra de Dios que nos guía, que es como esa lámpara que guía nuestro camino, esa luz que nos muestra por dónde vamos, sin la palabra de Dios estaríamos dándonos cabezazos contra la pared. Estaríamos caminando por esta vida a tientas, a oscuras, a ciegas. Sería terrible, sería terrible. Sería absolutamente desastrosa nuestra vida si no fuera guiada por la palabra de Dios. El apóstol Pablo también nos mostró que él trabajaba con sinceridad en la obra de Dios. Nosotros hacemos este curso, el mejor manual de crianza, con el mayor amor y con el mayor gusto del mundo. Lo hacemos con sinceridad y lo hacemos porque es la obra de Dios. Él usará estas clases del mejor manual de crianza como a él le parezca, porque es su obra. No es mi obra, no es mi curso. Este no es mi curso. No es mi curso el mejor manual de crianza. No, es la Biblia, la palabra de Dios, la que guía nuestro diario vivir. Número 19. El apóstol Pablo tenía una cualidad importantísima y es que él dependía absolutamente del poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dependía absolutamente del poder del Espíritu Santo. Eso es algo que nos debe quedar clarísimo. Nosotros debemos depender absolutamente del poder del Espíritu Santo. Y número 20. Tenerlo en cuenta, ¿no? Tenerlo en cuenta, Él es el todo de nuestra vida, depender de su poder, de su guía, escuchar su voz. El Espíritu Santo nos habla a nuestra conciencia. El Espíritu Santo nos dice qué debemos hacer, a dónde debemos ir, qué debemos decir. El Espíritu Santo es el que nos guía, dependemos absolutamente de su poder. Sin el poder del Espíritu Santo, sin las Sagradas Escrituras, estamos perdidos. Hay que tener en cuenta que no se puede separar el poder del Espíritu Santo de la Biblia. Alguien no podría decir, ay, a mí me guía tanto el Espíritu Santo, y al mismo tiempo decirle, ven y tú lees la Biblia, ay, no, es que yo casi no la leo. Entonces no estás guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que inspira las Sagradas Escrituras. Él es el que las dinamiza. Y entonces no puede alguien decir que es guiado por el Espíritu Santo si no es guiado por las Sagradas Escrituras. Número 20. El apóstol Pablo demostró que era capacitado por Dios para hacer una buena obra. El Espíritu Santo era el maestro del apóstol Pablo. Era el que lo capacitaba. Número 21. Otra cualidad del apóstol Pablo, la valentía. Otra. Él era transformado por el Espíritu Santo para ser cada vez más como Cristo. Su meta era ser como Cristo, empoderado por el Espíritu Santo. Número 23. Él nunca se dio por vencido en la obra de Dios. Él nunca se dio por vencido en la obra de Dios. Él persistía en la obra de Dios. Hasta el final. Número 24, él enseñaba con sinceridad la palabra de Dios y justamente por eso se escribe la segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios demuestra, el apóstol Pablo demuestra que él enseñaba con absoluta sinceridad la Biblia y no lo hacía como lo hacen los falsos maestros. Recordemos que los falsos maestros distorsionan las Sagradas Escrituras para aprovecharse de los demás, para abusar de ellos, para golpearlos, para explotarlos. Eso hacen los falsos maestros. El apóstol Pablo enseñaba las Sagradas Escrituras con sinceridad. Otra virtud, la número 25 del apóstol Pablo, él predicaba a Cristo. Voy a leer desde la 20. Capacitado por Dios para hacer una buena obra. 21, valentía. 22, ser transformado por el Espíritu Santo y ser cada vez más y más parecido a Cristo. Número 23, nunca darse por vencido en la obra de Dios. Número 24, enseñar con sinceridad la palabra de Dios. Y número 25, el apóstol Pablo predicaba a Cristo. El apóstol Pablo no se predicaba a él mismo. El apóstol Pablo predicaba a Cristo. Recordemos, Dani y Margie y María Paz, recordemos que la forma de hacer las cosas de acuerdo a la Biblia, es totalmente distinta a cómo actúa el sistema llamado mundo. Son dos cosas distintas. Totalmente distintas. Recuerda, Dani, frente a la injusticia, los que somos guiados por la Biblia, reaccionamos distinto.
¿Cómo reaccionamos nosotros los cristianos frente a la injusticia, Dani? Piénsalo bien. Frente a la injusticia, oramos, le pedimos a Dios que Él haga su obra y nosotros no hacemos nuestra obra. Es correcto. Bendecimos a esas personas. Perfecto. Si tal vez podemos ayudarlos, los ayudamos. Es correcto. Correcto. Si ven que es totalmente distinto obrar de acuerdo a la Biblia a cómo se obraría según el sistema mundo. Frente a la injusticia, ustedes lo han dicho, Margie y Dani. Lo primero que nosotros hacemos es orar a Dios. Si estamos presenciando una injusticia, lo primero que hacemos es, Dios, mira, estamos en tus manos, tú eres nuestro juez, tú eres nuestro abogado, tú eres nuestro dueño, tú eres el todo de nuestra vida. Mira lo que nos está sucediendo. Segundo, oramos y vamos a la Biblia. ¿La Biblia qué nos dice frente a eso? ¿Qué debemos hacer? Tercero, lo que dijo Margie, bendecimos a las personas, nunca los maldecimos. Nosotros nunca nos pararíamos a decirle groserías a nadie, nunca. Que porque se está cometiendo una injusticia, nunca nos pararíamos a decirle groserías, malas palabras a nadie. Ni a tomar venganza por nuestra propia mano, nunca lo haríamos, porque eso no es lo que enseñó la Biblia. Nunca lo haríamos. Al contrario, bendecimos a los demás. Al contrario. ¿Queda claro, campeón? Nosotros no maldecimos a nadie. Nosotros los bendecimos. Nosotros no hacemos justicia por nuestra propia mano. Nosotros confiamos en Dios. Por eso el apóstol Pablo, virtud número 25, predicaba a Cristo. 26, la humildad. El apóstol Pablo se caracterizó por la humildad. 27, el apóstol Pablo se caracterizó por la fe genuina. 28, él se renovaba día a día con el poder del Espíritu Santo. 29, él ponía la mirada en lo eterno. Él ponía la mirada en lo eterno. Número 30, él esperaba en la resurrección. Él esperaba en la resurrección. Muy bien, vamos a buscar algunas citas bíblicas donde podremos corroborar todo esto que estamos leyendo hoy. Empecemos con el capítulo 1, versículo 12. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 12, Dani, de esta segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice, podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vemos aquí reflejado el carácter del apóstol Pablo en este versículo. Vale la pena volverlo a leer. Voy a volverlo a leer para que estemos muy pendientes de ese texto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Espectacular, espectacular. Y entonces aquí tenemos una virtud del apóstol Pablo. Tenemos muchas virtudes condensadas acá. La sinceridad. Voy a volverlo a leer, Margie, y tú me dices las cualidades del apóstol Pablo que él nos está mostrando en su carácter, y entonces tú me vas a decir cuáles cualidades entiendes. Vuelvo a decirlas. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. ¿Qué virtudes ves del apóstol Pablo aquí? La dependencia, la sabiduría, la dependencia de Dios, ¿no? Ya dijimos. La sinceridad, la santidad, verdad, sí. La verdad. O sea, vemos aquí el carácter del apóstol Pablo condensado en este maravilloso versículo. Espectacular, espectacular. Definitivamente la Biblia es
una fuente objetiva de verdad. Vamos a ir al capítulo 4, versículos 1 y 2. Capítulo 4, versículos 1 y 2. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie, ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Aquí encontramos otras virtudes del apóstol Pablo. ¿Cuáles? Su sinceridad a la hora de enseñar la Biblia, su pureza, su franqueza, su dependencia. Él no trataba de engañar a nadie. Aquí vemos su mentoreo motivado por el amor. Su rectitud. La rectitud. Vamos al capítulo 5, versículo 17 de la segunda carta a los Corintios. 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. El apóstol Pablo no tenía esas virtudes o esas cualidades porque él fuera mejor que cualquier otra persona. Él no se podía jactar diciendo, no, miren, es que, mírenme a mí, yo sí me he esforzado, miren cómo soy yo. Con una actitud egocéntrica, ególatra, orgullosa, jactanciosa. No, el apóstol Pablo en este versículo deja demostrado que la obra es de Dios, de manera que si alguno le pertenece a Cristo es una nueva creación. O sea, ¿quién hace la obra? Dios. ¿Quién es el que forma ese carácter en nosotros? Es Dios el que forma ese carácter en nosotros. Vamos ahora a ir al capítulo 6, versículo 3. Capítulo 6, versículo 3. Dice, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Wow, el apóstol Pablo está mostrando su integridad. Él era una persona intachable. Vamos ahora al capítulo 7, versículo 1. Queridos amigos. Muy bien, dice así, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. El apóstol Pablo tenía como meta la santidad. Vamos ahora al capítulo 8, versículo 21. 8:21. Y dice así la Biblia, tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. El apóstol Pablo era honorable, procuraba tener un buen testimonio delante de los demás. Vamos a ir al capítulo 13, versículos 5 y 6. Capítulo 13, versículos 5 y 6. Voy a buscarlo aquí en mi Biblia. 13, capítulos 5 y 6. Dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. El apóstol Pablo concluye su carta a los Corintios diciendo, yo no he reprobado el examen. Yo me he hecho un autoexamen. Yo me he examinado a mí mismo. Yo me he hecho un test para saber si estoy en la fe o no. Y lo he pasado. Estoy en la fe. Soy coherente. Soy íntegro. Esa es una invitación para nosotros. Querido amigo que nos estás escuchando, valdría la pena que si no has hecho esta serie completa que hemos hecho en el mejor manual de crianza, de primera carta a los Corintios y segunda carta a los Corintios, por favor la hagas. Es una serie... 171. Sí, ve a la clase, al episodio número 171 y arranca desde ahí toda esta serie. De verdad que vale la pena. Nos ha ayudado a crecer en la fe y hoy ya oficialmente hemos terminado esta serie de primera y segunda carta a los Corintios, donde como familia hemos analizado 2 libros de la Biblia. Desde la clase 171 hasta esta, hemos leído 2 libros de la Biblia completos, primera y segunda carta a los Corintios. Ya en nuestra próxima clase arrancaremos la carta a los Gálatas, porque estamos haciendo un estudio de la Biblia en orden.
¿Por qué vale la pena? Cuando nosotros como padres hacemos nuestro ritual familiar, cuando nosotros como padres enseñamos la Biblia, leemos la Biblia en familia, el carácter de nuestros hijos es moldeado por el Espíritu Santo. Muy bien, amigo. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables. Familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!